La fotografía se ha convertido en una parte inseparable de nuestras vidas. Gracias a ella, no solo podemos capturar momentos felices y eventos importantes, sino también sumergirnos en el pasado al ver fotografías históricas. En este video, te invito a conocer fotografías antiguas detrás de las cuales se esconden historias increíblemente interesantes y a veces, toda una vida. Mary Ann Bevan se hizo famosa en todo el mundo como la mujer más fea. Trabajó como atracción de circo y hasta el día de hoy, sus fotos siguen provocando burlas en algunas personas. Sin embargo, pocos conocen la historia de esta desafortunada mujer. Mary Ann Webster nació el 20 de diciembre de 1874 en Londres. Su familia vivía en la pobreza y, además de Mary, sus padres criaban a otros 7 hijos. Cuando Mary creció, se convirtió en una joven muy atractiva. Después de terminar sus estudios en una escuela de enfermería, se casó rápidamente con un agricultor llamado Thomas Bevan. La pareja tuvo 4 hijos, y en general, tuvieron una vida familiar feliz. Pero pronto la vida de Mary se convirtió en un verdadero infierno. 11 años después de casarse, el esposo de Mary falleció y ella quedó sola con 4 hijos. Poco después, Mary descubrió que sufría una rara enfermedad endocrina llamada acromegalia. Además de las migrañas constantes y el dolor en las articulaciones, Mary observaba con horror cómo poco a poco se transformaba de una mujer hermosa en un monstruo. La gente comenzó a evitarla. Fue despedida del hospital donde había trabajado como enfermera durante muchos años, pero tenía que alimentar a sus hijos, por lo que solicitó participar en un concurso para elegir a la mujer más fea del mundo, organizado por un circo, y lo ganó. Viajó por el mundo con el espectáculo de fenómenos y continuó siendo una atracción circense hasta su muerte. Mary Ann Bevan murió a los 59 años. La historia de su vida nos recuerda que nunca debemos burlarnos de las personas, especialmente si están enfermas. La policía puede presumir de una gran variedad de vehículos que se utilizan tanto para patrullaje como para misiones especiales. Estos incluyen automóviles, motocicletas, caballos y helicópteros. Sin embargo, la policía de Nueva York tenía otro tipo de transporte único: los autos de podio. Los primeros vehículos en miniatura fueron lanzados en 1955. Estaban destinados a patrullar 2 túneles ubicados bajo el río Hudson. Estos automóviles se parecían a pequeños vagones con un ancho de no más de 60 centímetros. En su interior había un asiento giratorio y un botón de control. Los autos patrulleros se movían sobre 2 ruedas por rieles colocados en una sección especialmente destinada a ellos dentro del túnel. Los primeros vagones podían alcanzar una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora, y los modelos más modernos podían llegar hasta 55 kilómetros por hora. Es sorprendente, pero este tipo de transporte policial se utilizó en los túneles hasta 2011, después de lo cual los vagones fueron reemplazados por sistemas de videovigilancia. Hoy en día, estos vehículos inusuales se encuentran en los museos de Estados Unidos. Desde principios de la década de 1920 hasta finales de la de 1970, en Alemania existió una moda de fotografiarse con muñecos gigantes y grandes peluches que representaban osos polares. Hoy en día, en Internet se pueden encontrar muchas de estas fotos, y parecía una especie de obsesión. La historia de esta tendencia comenzó a principios de los años 20, cuando el zoológico de Berlín recibió su primera pareja de osos polares. Personas de todas partes del país viajaban a la capital solo para ver a estos animales, y si tenían suerte, podían tomarse una foto cerca de sus jaulas. Después de esto, algunas personas comenzaron a coser trajes de osos polares, ya sea por cuenta propia o por encargo, para fotografiarse con los transeúntes por una tarifa. Y este negocio fue bastante popular, aunque los primeros disfraces parecían bastante espantosos. En realidad, había tantas fotos de habitantes de Alemania con osos polares que el coleccionista francés Jean-Marie Donat pudo publicar un libro de 200 páginas que contenía más de 1000 de estas imágenes. La enfermedad de Alzheimer es una de las formas de demencia. Esta enfermedad degenerativa es incurable y las causas de su aparición aún son desconocidas.
Por lo general, la enfermedad de Alzheimer comienza a manifestarse en personas previamente saludables mentalmente a partir de los 65 años, aunque a veces puede ocurrir a edades más tempranas. Los primeros síntomas de esta enfermedad incluyen la pérdida de memoria, la distracción y los cambios frecuentes de humor. En etapas posteriores, los pacientes dejan de reconocer a sus seres queridos y pierden habilidades domésticas y del habla. Por primera vez, esta enfermedad fue descrita por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer en 1906, después de recibir a una paciente llamada Augusta. Ella es la persona que puedes ver en esta fotografía. Augusta fue llevada al hospital psiquiátrico por su esposo. Según él, su esposa comenzó a comportarse de manera extraña. Empezó a olvidar lo que hacía segundos atrás. Dejó de cocinar los platos que había preparado durante muchos años y podía pasar horas caminando de una esquina a otra. Además, Augusta gradualmente perdió sus habilidades lingüísticas, veía alucinaciones y se comportaba de manera completamente inapropiada. Alzheimer sospechaba de demencia, pero le sorprendió mucho que estos síntomas se presentaran en una mujer aún joven para esta enfermedad. En el momento del examen, Augusta tenía 51 años. La mujer estuvo bajo la supervisión de Alzheimer durante 4 años y medio. Después de su muerte, el médico envió su cuerpo a una autopsia, que reveló numerosas anomalías en su cerebro. Bajo el microscopio, se encontraron formaciones proteicas en las células del cerebro en forma de ovillos, así como depósitos del tamaño de un grano de mijo. Además, se detectó atrofia en la corteza cerebral de la paciente. Desafortunadamente, aunque los médicos pueden diagnosticar con precisión la enfermedad de Alzheimer basándose en los síntomas y el estado del cerebro, las causas de esta enfermedad siguen siendo desconocidas. La ciudad de Kowloon, en Hong Kong, fue una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Su historia comenzó en tiempos de la dinastía Song, que gobernó entre los siglos X y XIII de nuestra era. En ese momento, este lugar servía como un puesto avanzado para controlar el comercio de sal. Con el tiempo, Kowloon comenzó a crecer gradualmente. En el siglo XIX se construyó un fuerte en su territorio y luego se le otorgó el estatus de ciudad fortificada. La población de Kowloon creció rápidamente después de la ocupación japonesa de Hong Kong. A finales de la década de 1980, en un área de alrededor de 2,5 hectáreas vivían 33,000 personas, y en 1990, ya más de 50,000 personas. Así, la densidad de población en Kowloon alcanzaba los 2 millones de personas por kilómetro cuadrado. En esta ciudad, literalmente, no había espacio para respirar. Las casas estaban muy pegadas entre sí. Además, prácticamente todas estaban conectadas por pasillos, lo que permitía caminar de un extremo de la ciudad al otro sin salir a la calle. La población de Kowloon seguía creciendo, pero no había espacio para expandirse horizontalmente, ya que en ese momento todo lo que rodeaba a la ciudad pertenecía a otro país. Afortunadamente, Kowloon fue demolida en 1994 y en su lugar se abrió el Parque Kowloon. Actualmente, este territorio pertenece a Hong Kong, pero en el período en que Kowloon fue construida, la isla pertenecía al Reino Unido y solo este fuerte permanecía bajo el control de China. El asbesto es un nombre general para un grupo de minerales de fibras finas que se utilizan en diversas industrias, incluidas la construcción y la industria automotriz. Se conocen estos minerales desde la antigüedad. Las primeras menciones del asbesto se encuentran en las obras del historiador y filósofo grecorromano Estrabón, quien vivió en el primer siglo antes de nuestra era. Sin embargo, los peligros de este material solo se discutieron en el siglo XX. Después de numerosas investigaciones, los científicos concluyeron que el polvo de asbesto, al ingresar al sistema respiratorio superior, causa efectos irreversibles en la salud humana. En particular, este mineral provoca el desarrollo de asbestosis, pleuritis y cáncer. El riesgo de los efectos del asbesto depende del tamaño de sus fibras. Cuanto más pequeñas son, mayor es la probabilidad de que ingresen en las vías respiratorias superiores y el sistema inmunológico no pueda eliminarlas. Con el tiempo, las células, irritadas por la presencia de asbesto en el cuerpo durante muchos años, provocan el desarrollo de cáncer.
La prueba irrefutable de los peligros de este mineral son las altas tasas de mortalidad entre los trabajadores que extraen asbesto. Por esta razón, la extracción de este mineral ha sido reducida al mínimo en muchos países del mundo. En esta fotografía se captura al único perro prisionero de guerra, llamado Judy. La historia de su vida es increíblemente interesante y bien podría convertirse en el argumento de una fascinante película. En 1936, en un refugio para perros en Shanghái nacieron varios cachorros de Pointer. Entre ellos estaba una hembra llamada Shudi. A los 6 meses, Shudi fue llevada como talismán a bordo del barco Gnat, donde en los documentos navales ya aparecía con el nombre de Judy. Aunque Judy era de una raza de caza, no tenía esas habilidades, pero demostraba excelentes capacidades como perro de barco. Avisaba a la tripulación de posibles vías de agua e incluso de la aproximación de aviones enemigos. En 1942, Judy, junto con varios miembros de la tripulación del Gnat, se encontraba a bordo del barco inglés Grasshopper, que participaba en la batalla por Singapur. Durante las acciones militares cerca de las costas de Indonesia, el barco fue alcanzado y los miembros de la tripulación tuvieron que nadar hasta la isla más cercana. Judy quedó atrapada en el barco, pero un marinero la descubrió y la salvó. A su vez, el perro ayudó a los hombres a encontrar una fuente de agua dulce en la isla, sin la cual no habrían podido sobrevivir. Los marineros encontraron barcos chinos tipo juncos y navegaron hacia Sumatra, desde donde se dirigieron a través de la selva hacia Padang, con la esperanza de encontrarse con los suyos. Sin embargo, el 18 de marzo, junto con Judy, fueron capturados y enviados a un campo de prisioneros de guerra. Allí, Judy formó una estrecha amistad con el aviador prisionero Frank Williams, quien compartía con ella su ración de comida y logró que Judy fuera incluida en la lista de prisioneros. Así, Judy comenzó a recibir su ración diaria de arroz y no murió de hambre. En junio de 1944, los prisioneros debían ser trasladados a un campo en Singapur. Se prohibía llevar perros, pero Williams logró enseñar a Judy a esconderse en un saco de arroz, lo que le permitió abordar el barco. La nave que transportaba a los prisioneros fue alcanzada por un submarino y muchos prisioneros murieron. Sin embargo, Williams lanzó a Judy por una portilla y logró salvarse él mismo. Judy ayudó a los sobrevivientes a mantenerse a flote. En el nuevo campo, Judy estuvo varias veces al borde de ser ejecutada por los guardias, quienes se molestaban por su presencia, pero Williams siempre la salvaba. Finalmente, tras el final de la guerra, Judy y su dueño fueron a Liverpool, donde fue admitida en las Fuerzas Armadas. Judy vivió una vida difícil. Por sus méritos, recibió la medalla Maria Dickin, el más alto honor para animales, durante la cual se mencionaron su valentía y resistencia excepcionales en los campos de prisioneros de guerra japoneses, así como su contribución al mantenimiento del espíritu entre los prisioneros y al rescate de muchas vidas. Hoy en día, los vuelos largos en avión son incómodos para muchas personas adultas, y más aún para los niños. En la década de 1950, cuando no había tantas aerolíneas y los precios de los boletos eran mucho más altos, los pasajeros literalmente disfrutaban del vuelo. Y no es de extrañar, ya que en ese entonces se ofrecían comidas deliciosas, cómodos asientos acolchados con almohadas y mucho más. Por supuesto, en ese tiempo, al igual que ahora, los padres volaban con sus hijos. Estar en un avión con un bebé en brazos es bastante difícil, por lo que a mediados del siglo XX apareció un dispositivo que permitía a los niños dormir durante el vuelo mientras sus padres disfrutaban de su descanso. La cuna de avión fue introducida por primera vez por la aerolínea British Overseas Airways Corporation. Se trataba de una hamaca que se colgaba del estante de equipaje de mano. La cuna estaba abierta por la parte superior y no tenía correas de sujeción en su interior. A pesar de esto, el dispositivo se consideraba completamente seguro, ya que la forma de la cuna impedía que el niño se cayera. Sin embargo, es aterrador imaginar lo que podría haber ocurrido si el avión hubiera encontrado turbulencia fuerte. Durante muchos años, ha existido una hermosa tradición en los Estados Unidos.
Los presidentes del país siempre viven en su residencia con amigos de cuatro patas. Curiosamente, los archiveros incluso llevan un registro meticuloso de todos los animales que han vivido en la Casa Blanca. Esta tradición surgió durante el mandato del 29º presidente de los Estados Unidos, Warren Harding. El público comenzó a mostrar un interés increíble en la vida de su perro llamado Laddie Boy, y la prensa incluso tuvo que crear una columna especial en los periódicos para publicar noticias sobre el perro del presidente. Los presidentes posteriores continuaron con esta tradición y adquirieron amigos de cuatro patas. La única excepción fue Donald Trump. Joe Biden decidió regresar a la antigua tradición y adoptó varios perros, uno de los cuales fue rescatado de un refugio. No todos los presidentes tenían perros en la Casa Blanca. John F. Kennedy tenía varios animales domésticos, siendo los más famosos su perro llamado Pushinka, un regalo de Nikita Khrushchev, y un pony llamado Macaroni, que fue un regalo de Lyndon Johnson para su hija. La esposa del presidente, Jacqueline, amaba mucho a todos los animales, pero lo que más disfrutaba era pasar tiempo con sus hijos en compañía del querido pony, como lo demuestran muchas fotografías con Macaroni. Por supuesto, el pony no vivía dentro de la Casa Blanca, tenía su propio lugar en el establo presidencial. Sin embargo, a diferencia de otros caballos, Macaroni era un visitante frecuente en Washington. En esta fotografía puedes ver un autobús tirado por caballos, también conocido como ómnibus. Este tipo de transporte fue muy popular en los países europeos en el siglo XIX. Se cree que el primer ómnibus apareció en 1826 en la comuna de Nantes, en Francia. Aproximadamente al mismo tiempo, carruajes similares, diseñados para transportar un gran número de pasajeros, comenzaron a operar entre Manchester y Salford, en Inglaterra. Y en 1829, la moda de los ómnibus llegó a Nueva York. A diferencia de los autobuses a los que estamos acostumbrados, los ómnibus eran impulsados por caballos. Durante el día, se utilizaban 2 turnos de caballos para una sola carroza de pasajeros. Los ómnibus eran carretas alargadas que podían acomodar de 8 a 12 personas en su interior. En la mayoría de ellos, también había asientos adicionales en el techo, por lo que se podría decir que estos vehículos eran de 2 pisos. Los ómnibus pasaron de moda después de que en 1903 aparecieran los autobuses motorizados en Londres. En el transcurso de 2 décadas, se expandieron por todos los países civilizados del mundo. Sin embargo, los ómnibus influyeron enormemente en la sociedad y literalmente acercaron a los habitantes de las ciudades, quienes se encontraban con frecuencia en este transporte público. La fotografía de la época victoriana es conocida por muchos géneros y subgéneros, que para las personas modernas pueden parecer muy extraños e incluso bastante espeluznantes. Uno de ellos es el género de la fotografía que hoy se conoce como madre oculta. Existen muchas de estas fotografías que se han conservado hasta nuestros días. En algunas de ellas, casi no se nota el truco, mientras que en otras se puede ver a personas envueltas en telas diversas. La idea detrás de este género es muy simple. Antes, los padres no podían fotografiar constantemente a sus hijos, ya que, por supuesto, no tenían cámaras personales. Para obtener un retrato de sus hijos, acudían a los servicios de fotógrafos. Sin embargo, todos sabemos que fotografiar a bebés no es fácil. No quieren quedarse quietos mirando la cámara, o incluso comienzan a ponerse quisquillosos. Entonces, los padres se ocultaban detrás de biombos y sostenían a los bebés en sus brazos. A veces, no podían esconderse completamente, y entonces los padres se envolvían en telas para que sus rostros no aparecieran en la foto. Sin duda, la gente entendía que aún se les veía en la fotografía, pero no había otras formas de ocultarse en el retrato de su hijo. En esta fotografía, puedes ver a una joven que más tarde se convertiría en uno de los símbolos sexuales de las décadas de 1950 y 1960, y por supuesto, es Brigitte Bardot. Esta imagen fue tomada en 1953 durante el Festival de Cannes, al que la joven Brigitte, de 18 años, asistió junto a su esposo, el actor y director de cine francés Roger Vadim. Ese día, cuando se tomó esta serie de fotos, Brigitte estaba relajándose en la playa junto a otras estrellas conocidas. Fue en ese momento que apareció en bikini.
Este traje de baño provocó una ola de críticas hacia la joven actriz, pero a pesar de ello, continuó usando este tipo de ropa, que en la sociedad de finales de los 40 y principios de los 50 se consideraba indecente. Algunas chicas de la época comenzaron a seguir el ejemplo de la famosa actriz. Cada vez más mujeres empezaron a aparecer en la playa usando bikinis. Por supuesto, hoy en día es difícil creer que alguna vez llevar un traje de baño así se consideraba de mal gusto, y quién sabe, tal vez si no fuera por la valentía de Brigitte, otras mujeres habrían comenzado a usar bikinis en la playa mucho después de los años 50. Hoy en día, en Internet se pueden ver muchas tendencias que se vuelven populares. La esencia de estas acciones es que los blogueros adoptan una idea y comienzan a replicarla uno tras otro. ¿Crees que esto se ha puesto de moda solo recientemente? Para nada. Un claro ejemplo de una tendencia competitiva popular fue llenar cabinas telefónicas. Las fotos de esta broma han sobrevivido hasta nuestros días. La historia de esta tendencia comenzó en la década de 1950, después de que unos estudiantes de Durban, en Sudáfrica, afirmaran haber establecido un récord mundial por el número de personas que podían caber en una cabina telefónica al mismo tiempo. Según su récord, en la cabina podían caber 25 personas. Por supuesto, nadie había pensado en tales récords antes, pero el desafío fue aceptado, y estudiantes de diferentes países del mundo intentaron superar ese récord. La principal regla de esta competencia era que se contaba una persona solo, si al menos la mitad de su cuerpo estaba dentro de la cabina. Resultó que superar el récord de 25 personas no era fácil. Los primeros en acercarse al objetivo fueron estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles. Lograron meter a 17 personas en la cabina. Su récord fue superado por estudiantes de la Universidad de Londres, quienes lograron meter a 19 personas. Quienes más se acercaron al récord fueron estudiantes del Colegio St. Mary's en Moraga, California. Estos chicos lograron meter a 22 personas en la cabina, así que nadie pudo superar el récord sudafricano. Curiosamente, la competencia celebrada en Moraga fue captada por fotógrafos de la revista Life, e incluso se mostró brevemente en los créditos del programa de televisión Happy Days. Algunos hombres prefieren llevar barba, algunos optan por una corta, mientras que otros la dejan crecer, pero pocos pueden presumir de una barba tan larga y espesa como la de Louis Coulon. Louis Coulon, la persona retratada en estas fotografías, nació el 26 de febrero de 1826 en Vandenesse, en el centro de Francia. Sus padres trabajaban en una fundición de hierro y Louis comenzó a trabajar desde niño. Su barba comenzó a crecer a los 12 años y lo hacía tan rápido que tenía que afeitarse varias veces al día. Finalmente, después de un año de sufrimiento, Louis decidió no afeitarse más. A los 14 años, su barba ya medía 50 centímetros. Louis decidió que podía vivir con una barba tan larga y nunca más la afeitó. Para 1804, su barba había alcanzado más de 3 metros de largo. Por supuesto, esto era un récord absoluto en toda Francia, y probablemente en todo el mundo. Louis Coulon se convirtió en una celebridad. Sus fotografías aparecieron en periódicos y revistas, y las postales con su imagen se distribuyeron por todo el mundo. Los científicos de la época intentaban descubrir el secreto de su barba. Sin embargo, Louis no se acostumbró a la fama ni al dinero, por lo que siguió trabajando en la fábrica y ocasionalmente aceptaba entrevistas y sesiones fotográficas. Además de su trabajo, Louis amaba a los gatos, y ellos, a su vez, adoraban dormir en su barba. Por eso, entre las fotografías de Louis hay muchas imágenes de gatos descansando en su barba como si fueran casas acogedoras. Hoy en día, los juguetes científicos son muy populares entre los niños que quieren experimentar como científicos. Todos ellos son en principio seguros si se siguen las medidas de precaución, y los experimentos se realizan bajo la supervisión de un adulto. Sin embargo, ninguno de estos kits puede compararse con el juguete de la década de 1950 lanzado por la empresa A.C. Gilbert Company. Esta empresa fue fundada por el atleta, inventor e ilusionista Albert Gilbert. Gilbert decidió abrir su negocio en el sector de juguetes infantiles, pero no fabricaba osos de peluche, sino kits para magos, químicos y físicos. Un día,
decidió que los niños deberían experimentar lo que se siente ser un físico nuclear y lanzó un maletín de juego llamado Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. El afortunado dueño de este kit podía encontrar dentro una pequeña cámara para observar partículas alfa, un espintariscopio que mostraba los resultados de la descomposición radiactiva en una pantalla fluorescente, un electroscopio para medir la radiactividad de las sustancias del set, un contador Geiger, instrucciones, una hoja de cartón con una capa de radio, un libro científico y 4 frascos de vidrio con muestras de mineral que contenían uranio U-238. El costo de este set era de aproximadamente $600 en términos de dinero actual. Afortunadamente, se vendieron muy pocos de estos juguetes y fueron retirados del mercado después de un año, ya que podían representar un grave peligro para los niños. A principios del siglo XX, el trabajo de los repartidores de soba en Japón era muy difícil. Los mensajeros tenían que entregar docenas de cajas de comida caliente por las concurridas calles en sus bicicletas. Se podría decir que este trabajo requería habilidades circenses, ya que debían manejar la bicicleta con una mano mientras sostenían una torre de cajas con la otra, y a veces, esta torre superaba la altura del propio mensajero. El servicio de entrega de alimentos en Japón apareció en el siglo XVIII. En ese entonces, solo las personas ricas podían permitirse este lujo. Sin embargo, con el tiempo, la entrega se hizo accesible para prácticamente todos los residentes del país y, por supuesto, los japoneses utilizaron este servicio de manera activa. No había teléfonos para hacer pedidos, por lo que los cocineros en los cafés preparaban grandes cantidades de comida. La empaquetaban en cajas y se la daban a los repartidores. Los mensajeros, para no tener que ir y venir constantemente, cargaban tantas cajas como podían llevar y las entregaban a oficinas y escuelas. En cuanto a la soba, este plato también era muy popular a principios del siglo XX. La soba es un fideo de trigo sarraceno que se puede comer tanto caliente como frío. Este plato era bastante nutritivo y económico, por lo que la demanda de soba en Japón era muy alta. Hoy en día, ya no se ven repartidores tan hábiles en las calles de Japón, ya que poco a poco cambiaron a motocicletas y automóviles, lo que les facilitó mucho el trabajo. Al ver estas fotografías, podrías pensar que alguien accidentalmente condujo su carruaje al mar, pero en realidad, estas extrañas casitas con ruedas son máquinas de baño. Las máquinas de baño parecen ser uno de los inventos más inusuales de la época victoriana, pero, considerando las normas de decoro de la época, estos vagones eran una necesidad. En los países europeos de los siglos XVIII y XIX, se esperaba que las mujeres ocultaran su cuerpo bajo la ropa delante de los hombres. Bañarse con largos vestidos habría sido incómodo, por lo que las máquinas de baño se convirtieron en un elemento esencial en muchas playas. No se sabe exactamente quién inventó las máquinas de baño ni cuándo. Según algunas fuentes, fueron creadas por el inglés Benjamin Beale en 1750, pero al mismo tiempo, ya en grabados de 1736, se pueden ver vagones similares. Las máquinas de baño eran vagones cubiertos con paredes de madera o lona. Su funcionamiento era sencillo. El bañista entraba en la máquina vestido con ropa de calle y se cambiaba al traje de baño. Luego, el vagón entraba al agua y se giraba para que el bañista no fuera visible desde la orilla. La persona abría una cortina y bajaba las escaleras hacia el agua. Cuando estaba lista para regresar a la orilla, levantaba una bandera especial, se cambiaba nuevamente dentro del vagón y, una vez que el vagón llegaba a la playa, salía de él. En la década de 1950, la gente no volaba tan a menudo como ahora. El servicio de las aerolíneas también era diferente. Junto con estas fotografías, te invito a descubrir cómo eran los vuelos en Estados Unidos en esa época. Los vuelos a mediados del siglo XX eran como una verdadera celebración. Las aerolíneas ofrecían muchas funciones adicionales para que las personas eligieran volar con ellas y lo hicieran con comodidad y seguridad. Como en ese tiempo no había posibilidad de ver películas a bordo, las azafatas entretenían a los pasajeros con prensa, juegos de mesa, música y comida. Los platos no tenían nada que envidiar a los de un restaurante. Había langostas, filetes, pasteles frescos y mucho más. Como complemento de una comida abundante, se ofrecía alcohol,
y en gran cantidad, especialmente según los estándares actuales. Las aerolíneas también se preocupaban por la comodidad de los pasajeros. Por lo tanto, las distancias entre los asientos eran bastante grandes, lo que permitía a las personas estirar las piernas y descansar sin problema. La razón de este servicio era, por supuesto, el alto costo de los boletos de avión. Por ejemplo, un vuelo de 3 horas dentro del país costaba a los pasajeros unos $138, lo que equivale a unos $1,200 en la actualidad. Las aerolíneas se esforzaban por asegurarse de que los pasajeros sintieran que no solo estaban pagando por el vuelo, sino también por los agradables beneficios adicionales, como la comida, el alcohol, el entretenimiento y la comodidad. Charles Spencer Chaplin, más conocido por su seudónimo Charlie Chaplin, fue y sigue siendo uno de los actores más famosos de principios del siglo XX. Todos lo recordamos en el papel del pequeño vagabundo de la película Muda el Circo, filmada en 1928. En esta película, Chaplin se transformó en un divertido intelectual con un bombín en la cabeza, un pequeño bigote, pantalones desgastados y zapatos maltratados. Este personaje es tan reconocible que se asocia completamente con el actor y pocos saben cómo se veía sin maquillaje. Pero gracias a las fotografías que se han conservado, podemos ver la verdadera apariencia de Charles. De hecho, Chaplin era un hombre joven muy atractivo. Siempre cuidaba su ropa y su peinado y nunca llevaba bigote ni barba. Al mirar las fotos de Chaplin en su juventud, queda claro por qué tenía tanto éxito con las mujeres. Estuvo casado 3 veces en matrimonios breves con jóvenes actrices y también tuvo relaciones con algunas mujeres muy influyentes que no estaban relacionadas con la industria cinematográfica. Sin embargo, al final se asentó y se casó con la actriz Una McNeil, con quien vivió el resto de su vida. En este matrimonio tuvo 8 hijos. En total, Chaplin tuvo 12 hijos. Albert Einstein, el mayor físico del siglo XX, gracias a quien aprendimos más sobre cómo está estructurado nuestro universo, falleció el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. Unos días antes de su muerte, Einstein pasó tiempo en su escritorio de trabajo, cuya fotografía se convirtió en una imagen icónica del siglo pasado. En ella, podemos ver un gran escritorio donde el físico pasó muchas horas trabajando en sus estudios e investigaciones. En este escritorio hay una gran cantidad de papeles con diferentes cálculos, y detrás de él se puede ver una pizarra escrita con tiza por el propio Einstein. Parece que en cualquier momento el gran científico volverá a entrar en su oficina y comenzará a trabajar en nuevas investigaciones, pero eso ya no sucederá. Ya a principios de abril de 1955, Einstein comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, no le dio importancia. El físico continuó trabajando en su oficina, pero el 13 de abril su estado empeoró y fue hospitalizado en el hospital de Princeton en Nueva York, donde 5 días después de una cirugía grave falleció debido a un aneurisma de la aorta. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es el mejor premio. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.